vamos a ver ahora no entra en el examen del jueves. Quiero que eso se queden tranquilos. Esto ya es para la otra era. Si hubiéramos tenido la seguridad, pues me llamó Raúl también y la gente de sistemas de la facultad, que se iba a comunicar con la página de quinto año para avisarles. Estábamos en conexión con la doctora Bongers, ella tampoco podía entrar, yo tampoco podía entrar para confirmar la cuestión. Y bueno, al final entonces quedó que la segunda era, va a ser el día jueves a las 18 horas, pasado mañana de 18 a 20. Siempre teniendo las 2 horas que habitualmente nosotros tenemos. No se pudo hacer en el horario habitual de las 17 por una cuestión de disponibilidad de Zoom. Por eso hubo que pasar 1 hora más tarde. Eso es lo que sucedió. Aunque a lo mejor la facultad les explicó o les habrá informado cuál era el problema, de igual manera yo quería también que ustedes estén al tanto, de mi parte por lo menos, que fue una decisión totalmente ajena a nosotros, porque yo el parcial ya lo pasé en tiempo y forma para subirlo, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, acá tengo un alumno que levantó la mano. Sí, te Profe, escucho, Costa Paisao. sí, Silvano. vai ser como la era pasada, tiene Sí, ingreso ao Zoom solamente si tiene alguna duda, alguna cosa, alguna así es. cuestión con la... El examen va a estar en la plataforma, ustedes lo van a dar como la vez pasada. Igual la doctora Bongers y yo vamos a estar en el Zoom por cualquier inconveniente o cualquier cuestión que se necesite, pero va a ser de la misma manera que la anterior, ¿eh? Hoy inclusive Gracias. la doctora Bongers les subió, porque estuve viendo en la plataforma, confirmando el día, la hora, volvió a confirmar los temas, que ya los tenían, por supuesto, y bueno, así que quedamos así. Si hay alguna pregunta o alguna duda, por favor me aclaran, digamos. Acá Sabrina me dice el aviso de la plataforma, dice a las 17 horas. ¿Eso está en la plataforma? Yo en la plataforma la vi hace un rato y dice las 18, ¿eh? Fíjense bien por las dudas. Yo tengo A abierto mí, acá y dice a ¿cómo? las 17. Yo tengo abierto 17. acá y dice a las 17. Bueno, El 9, bueno, yo lo voy a confirmar, lo voy a volver a ver, estén atentos, porque a mí la última palabra, la doctora Galarza, y en base a eso se manejó, fue la que me dijo a las 18, porque había disposición de Zoom a partir de esa hora. Igual voy a volver a hablar con ella y a más tardar mañana, si no puedo dar con ella hoy, mañana a la mañana con seguridad yo la encuentro, vuelvo a confirmar el horario y en la plataforma la doctora Bongers les va a volver a poner el horario. ¿Estamos? Porque lo que nosotros habíamos puesto decía a las 18. Ahora, si alguien puso a las 17, bueno, yo lo único que les pedí es que se pongan de acuerdo en el día y en el horario. Voy a volver a corroborar y les vamos a volver a poner entonces en la plataforma. ¿De acuerdo? Vamos entonces a hablar un poquito de este tema del retroperitoneo. Les aclaro que esto va a entrar en la próxima era, la que vamos a tener en noviembre. No entra ahora. De igual manera, ustedes van a ir viendo temas que ya los vimos anteriormente, que al final me pidieron que reprogramemos para que pasen a la tercera hora, a la tercera era. Yo estoy continuando con los temas que nosotros tenemos según el programa. Fíjense que nosotros habíamos visto la parte de aparato digestivo. Primero vimos el tubo digestivo, después vimos los órganos o las glándulas anexas al tubo digestivo, si ustedes se acuerdan, vimos el hígado, las vías biliares, la vesícula biliar, vimos el páncreas, y nosotros después, pero ya para la era que rinden ahora, el jueves, vimos el aparato urinario.
todos estos elementos van a encontrar cabida anatómica en este espacio que vamos a llamar retroperitoneo. Es decir, un espacio anatómico que va a estar por detrás de la cavidad peritoneal, pero dentro del abdomen, por supuesto. Fíjense que esto nos sirve a nosotros un poquito para tener una idea cabal de lo que es el retroperitoneo. Porque muchas veces pensamos que es un pequeño espacio que está por ahí atrás, escondido, y fíjense que es un espacio bastante amplio. Miren este esquema que ustedes tienen por acá. Fíjense que esta imagen a nosotros nos está mostrando un poco lo que hay en el retroperitoneo, o cómo lo ubicamos. Fíjense esta imagen que está por acá. Vamos a ver si podemos sacar un poquito esto. Entonces tenemos esa imagen completa, así. Fíjense, esto vendría a ser como un corte axial, digamos, en tomografía computada, para ubicarnos. Fíjense que es por detrás de este límite, de esta línea, me aparece el retroperitoneo y su contenido. Fíjense que es un espacio más grande, supongo yo, de lo que por ahí pensamos. ¿Cuáles son los órganos que nosotros vamos a encontrar a este nivel? Vamos a marcar la vértebra como parte de la columna vertebral. Ese va a ser nuestro próximo tema. La semana que viene vamos a comenzar con la parte de columna vertebral, la parte de osteoarticular. Esto es lo único que nos faltaba, lo de hoy, como para completar esa cavidad así en forma general, digamos. Vamos a tener estos dos órganos que nosotros vemos, que ya los vimos, que ya los estudiamos, que son ambos riñones. El riñón derecho, el riñón izquierdo. Recuerden cómo miramos, cómo leemos una tomografía computada. Vamos a tener esta imagen que pertenece al mismo órgano que lo tenemos por acá, que corresponde al colon. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este es el colon ascendente o colon derecho, este es el colon descendente o colon izquierdo. Y fíjense ustedes la diferencia en el volumen, en el tamaño. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el colon ascendente o colon derecho es más amplio, sobre todo en su parte del ciego, la parte del seco ascendente, es la parte más amplia del colon en cuanto a su diámetro, a su luz. Y en la medida que íbamos avanzando, ascendente, transverso, descendente y después sigmoide, el colon normalmente, anatómicamente, iba disminuyendo su calibre. Fíjense la diferencia, obviamente esto es un gráfico, por supuesto, la diferencia entre el tamaño, el calibre de este colon derecho o colon ascendente y este otro colon, no este otro colon, esta otra porción del colon, que es el colon izquierdo o colon descendente. Recuerden que ahí vamos a tener austraciones y la diferencia en la luz o en el diámetro. Fíjense que por acá nos aparece este otro órgano. Fíjense, tienen todos los numeritos al lado como para ustedes poder ir viendo, que es este mismo órgano que está por acá, que es el duodeno, en sus distintas porciones. ¿Se acuerdan que el duodeno tenía 4 porciones? Una primera porción o bulbo duodenal, una segunda porción que descendía, que es esta que ustedes tienen acá, muy en relación con este otro órgano, fíjense, este órgano que está acá, que es el páncreas, fundamentalmente la cabeza del páncreas. ¿Se acuerdan que a esta porción de la segunda porción del duodeno, más la tercera que está por debajo, llamábamos el marco duodenal, y en parte la primera también? Marco duodenal porque iba a enmarcar a la cabeza del páncreas. Acá tenemos también el duodeno, con este numerito 14. Ya sería más entre la tercera y la cuarta porción del duodeno. Recuerden que la tercera es más horizontal y después la cuarta sube, asciende un poco hasta llegar al ángulo de Treitz, desde donde comienza la segunda porción del intestino delgado, que es el yeyuno.
No perdamos de vista que el duodeno pertenece al intestino delgado. El intestino delgado tiene sus 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ileón. Si bien al duodeno, por ahí en la patología y en las técnicas de estudio por imágenes, es como que lo asociamos más al estómago, ¿se acuerdan que habíamos hablado eso en su momento? Y el yeyuno y el ileón es como que se comportan un poco por aparte, como intestino delgado propiamente dicho. Y vamos a tener, fíjense, estas dos estructuras vasculares que ustedes tienen por acá, esta que está acá, fíjense, que va a corresponder a la aorta abdominal, siempre la aorta de la vértebra, línea media de la vértebra, ligeramente a la izquierda del paciente. Y por el otro lado, ligeramente hacia la derecha del paciente, vamos a tener otro vaso venoso, que es la vena cava inferior, que va a tener un calibre, una luz aproximadamente parecida a la de la aorta, pero de otra forma, por una razón elemental anatómica que ustedes conocen: la estructura de una arteria y la estructura de una vena. La arteria siempre me aparece más redondita, más forme, y la vena, aunque lleven y traigan aproximadamente el mismo caudal de sangre, la vena se ve un poco más aplastada, un poco más como colapsada. Así es como normalmente nosotros vamos a ver estos grandes vasos. Vuelvo a repetir, siempre en una tomografía computada de abdomen, no podemos dejar de ir viendo la aorta abdominal, desde arriba hasta su terminación en la bifurcación abajo, donde se abre en las dos arterias ilíacas primitivas, sobre todo para la posible detección o diagnóstico de algún aneurisma que pueda llegar a ser asintomático, y adelantarnos nosotros, habíamos dicho, a ese accidente aneurismático que puede ser de vital importancia para el paciente. Hay otra estructura que la vamos a mencionar, que la vamos a ver después con columna vertebral, pero la marcamos, que es esta imagen como triangular, fíjense, acá del lado derecho, que tiene su corresponsal, por el otro lado, su colateral, quise decir. Fíjense, más o menos del mismo tamaño, en un corte tomográfico se ven como triangulares, y eso pertenece a la imagen del músculo psoas, psoas ilíaco, que se va a ir insertando arriba a la par de las primeras vértebras lumbares y va a bajar como en un abanico hacia abajo y hacia adentro para insertarse por dentro de la cintura pelviana. Ya lo vamos a ver en columna. Juega un papel muy importante para lo que es la estática y el sostén de la columna vertebral. Los músculos psoas ilíacos, o por ahí directamente se los denomina músculos psoas. Estamos hasta acá para ir ubicándonos anatómicamente. Fíjense con esta imagen un poco un raconto de cuáles son los órganos retroperitoneales. Y fíjense que son una cantidad importante. Por ahí nosotros es como que decimos retroperitoneo y pensamos en los riñones, ¿verdad? Sobre todo por el tema que vamos a ver después en traumatismos, los traumatismos renales, los traumatismos lumbares, que decimos que como los riñones son retroperitoneales, es como que están menos protegidos. Bueno, perfecto. Los dos riñones, vieron recién en el esquema, son retroperitoneales. Pero además de los dos riñones, fíjense todos los órganos que también son retroperitoneales. El páncreas, el marco duodenal es retroperitoneal, toda la parte de ese marco que marca la cabeza del páncreas es retroperitoneal. El colon en su porción ascendente y descendente es retroperitoneal. La única porción intraperitoneal del colon es el colon transverso. ¿Se acuerdan que va a subir como colon ascendente, llega
toca, digamos, al hígado, hace lo que se llama la flexura hepática o el ángulo hepático. Flexura quiere decir que se dobla. ¿Hacia dónde se dobla? Hacia adelante, colon transverso, intraperitoneal, sube un poco más a la izquierda, llega al ángulo esplénico en contacto con el vaso, y ahí tienen la flexura esplénica, es decir, se dobla el ángulo esplénico, se vuelve retroperitoneal y desciende. Por lo tanto, colon ascendente y colon descendente son órganos retroperitoneales. ¿Qué más? Los grandes vasos que recién veíamos. En abdomen, cuando hablamos de grandes vasos, fundamentalmente hablamos de los dos que les mostré. Aorta abdominal, vena cava inferior. Y todas las cadenas ganglionares abdominales que son estructuras también retroperitoneales. Todas las cadenas paraórticas, etcétera, etcétera, que también están presentes. Y acá no lo mencionamos, la columna vertebral, los músculos paravertebrales, porque los vamos a tocar cuando comencemos la parte osteoarticular y nuestro primer tema de osteoarticular que va a ser columna vertebral. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Las arterias mesentéricas a qué altura de corte se encuentran? ¿Cómo? Las arterias mesentéricas a qué altura de corte se encuentran. Acá están las mesentéricas. Si vos ves el número 11 y el 12, son la arteria y la vena mesentérica. Con el número 11 se irá un poquito hasta arriba, acá tenés la arteria, y con el número 12 está la vena mesentérica. ¿A qué corte? Y fíjate hasta dónde suben. Desde que cortes el páncreas, en la parte superior del órgano, en la parte superior del marco duodenal, hasta abajo, y superándolo, las vas a poder ver a estos dos vasos. En el corte anterior estaban por ahí más chiquitas, por supuesto, les pongo un minutito, acá las tienen, fíjense, no están marcadas, pero ahí están las mesentéricas. Fíjense que este es un corte temático. ¿Sería la altura de la segunda lumbar, no, doctor? Aproximadamente, sí. Eso vamos a ver cuando veamos columna, con qué órganos se van relacionando los distintos sectores vertebrales. Desde arriba hacia abajo, sobre todo la parte de columna dorsal y de columna lumbar. Porque la columna cervical está más liberada, está en el cuello. Entonces, los elementos anatómicos a ese nivel son menores, en cantidad me refiero. Y en diámetro también, por supuesto. Fíjense cómo ensamblamos estos órganos que estamos viendo, que estábamos comentando, el hígado, ese gran órgano abdominal, intraabdominal, por supuesto. Fíjense el marco duodenal. Acá estaría terminando el estómago, que acá no lo vemos. Primera porción del duodeno, bulbo duodenal. Segunda porción del duodeno, con esto que está acá, que quiero que no lo pierdan de vista. Segunda porción del duodeno, ampolla de Vater, esfínter de Oddi, ¿se acuerdan? Con la desembocadura de la vía biliar, que viene por acá, y de la vía pancreática. Habitualmente los vamos a encontrar desembocando como están acá, en un solo conducto. Es como que se unen antes y continúa como un solo conducto. Aunque en algunas situaciones lo pueden hacer en forma independiente. Variantes de la normalidad. Decíamos, segunda porción del duodeno, vertical, tercera porción horizontal, acá sube hasta llegar a formar la cuarta porción, el ángulo de Treitz, y a partir de esto que está seccionado, comenzaría el yeyun, segunda porción del duodeno.
Fíjense la ubicación del páncreas, una ubicación bastante caprichosa, bastante especial, digamos, en distintos planos anatómicos. Por eso, si nosotros esto lo cortamos en tomografía computada, fíjense que a este nivel vamos a cortar la cabeza, por acá vamos a cortar cabeza y cuello y cuerpo del páncreas. Si seguimos hacia arriba, perdemos y vamos a cortar la cola del páncreas. Por eso, al páncreas en tomografía, en su totalidad, en toda su extensión, lo vamos a ver cuando hacemos las reconstrucciones en 3D. Es decir, las reconstrucciones donde unimos, por así decir, ensamblamos todos los cortes tomográficos y tenemos esa representación del páncreas. Cuando hablamos, quiero aclararles, de radiología del retroperitoneo, el término radiología no hace alusión al método radiológico exclusivamente. El término radiología hace alusión a las imágenes que podemos encontrar en el retroperitoneo. El método por ahí de elección con el que vamos a estudiar, lógicamente, va a ser la tomografía computada por el plano de corte. Sencillamente, en radiología tenemos una superposición bastante importante. Por eso es como que no nos resulta tan útil la radiología común, digamos, o la radiología simple. Vamos a ver un poquito el páncreas. Yo recién les mencionaba esta cuestión de los distintos cortes, cómo los vamos viendo, y fíjense esta primera imagen de tomografía. Un corte donde a nosotros nos hace una aclaración. Antes del ataque de la tomografía y de la ecografía, el páncreas era, entre comillas, un órgano oculto. Por su ubicación anatómica, nos resultaba muy difícil poder ubicarlo. Acá tengo una manito. Tiago, ¿qué querés preguntar algo? Profe, ¿la resonancia magnética se utilizaría también para el estudio del retroperitoneo? Sí, también. La resonancia magnética también se utiliza. ¿Por qué lo vemos más desde la tomografía? Por lo que alguna vez les comenté. La tomografía es un método que al que hoy por hoy tenemos mayor accesibilidad y nos da una información suficiente, satisfactoria en lo que tiene que ver con la parte de abdomen o de retroperitoneo. Pero por supuesto que la tomografía sí, la vamos a ver cuando hablemos de columna vertebral, vamos a hablar de resonancia magnética, fundamentalmente para las partes blandas, y ahí vamos a hablar de los otros órganos del retroperitoneo. Fundamentalmente el uso de la resonancia para los músculos psoas ilíacos, por ejemplo. Cuando tienen patologías infecciosas, cuando tienen patologías inflamatorias, cuando hay abscesos a ese nivel, cuando hay hematomas a ese nivel, etcétera, etcétera. Fíjense el páncreas. Decíamos, antes del ataque y de la eco era como un órgano oculto. Y observen este corte. A mí me interesaría que ustedes vayan entrenando la lectura, la vista de la tomografía computada, sobre todo a nivel de abdomen, porque es como que el abdomen nos quiere complicar la interpretación, pero no porque sea más difícil. Yo pienso que sencillamente porque tienen una mayor cantidad de habitantes, de estructuras anatómicas a ese nivel. Fíjense, indiscutiblemente el hígado, acá lo tienen. Esta imagen hipodensa que aparece ahí como encerrada en el hígado, ustedes se imaginarán la vesícula biliar. Hipodensa respecto al hígado, por supuesto. ¿Por qué? Porque la densidad anatómica normal tomográfica del hígado, que es importante, es bien denso, está dada por la cantidad de sangre que tiene el hígado. El hígado es un órgano muy vascularizado. La vesícula biliar en su interior no tiene sangre, tiene bilis. Y la consistencia y la densidad de la bilis es totalmente diferente a la densidad de la sangre. Por eso la vemos así. Vamos a ver este órgano que está por acá, que no vemos su colateral. Ustedes sabrán, este órgano, ¿qué órgano es? ¿Estoy diciendo la verdad?
¿Estoy diciendo la verdad? ¿O es una manera de a ver si están siguiendo bien la cuestión? Fíjense la letra. Exactamente. Splenium. Este es el vaso. El vaso. ¿Por qué no los riñones? Porque todavía no los vemos porque son cortes altos. Es un corte alto para los riñones. El riñón derecho, piensen ustedes, que es el más alto, está por debajo del hígado. ¿O no? ¿Es el más alto o es el más bajo? Es el más bajo. Ah, perfecto. El izquierdo, el más alto. Es el más bajo. Muy bien, estamos atentos, estamos siguiéndonos. Pero el riñón izquierdo tampoco nos aparece, porque todavía no es la altura que pueda aparecer. Fíjense, P, páncreas. Muy bien. Páncreas, pero ¿qué parte del páncreas es la que estamos viendo ahí? Vuelvo un segundito a esta imagen. Al cuerpo. Fíjense que la cabeza en sí todavía no la estamos observando, porque la cabeza está un poco más abajo. Volvemos a nuestro esquema. El páncreas. Muy bien. Estómago. ¿Qué tiene el estómago? ¿Por qué esta densidad tan densa, tan hiperdensa que me aparece en el estómago? ¿Qué tiene? Fíjense que es una imagen de densidad prácticamente igual al calcio de la vértebra, a la imagen de densidad calcio de las costillas, pero el estómago no tiene calcio. ¿Qué tiene este estómago? ¿Puede ser contraste varitado? Sí, señor, contraste varitado. Es decir, si yo tengo que presentar este estudio, voy a decir, es una tomografía computada de abdomen con contraste. Y ahí Recuerden. alrededor se ven los ¿Cómo? pliegues, digamos, ¿no? Alrededor de esa imagen densa se ven los pliegues gástricos. Acá, a este nivel. Ahí. Sí, señor. Fíjense, estamos trabajando con contraste. Ahora, ¿qué contraste? Porque cuando hablamos de tomografía computada de abdomen, se pueden utilizar dos contrastes. Ojo, ya lo dijimos, lo volvemos a decir, no doble contraste. Porque doble contraste es una técnica radiológica, ¿se acuerdan? Bario más aire simultáneamente para un estudio radiológico. ¿Para qué? Para hacer la mucosografía, ¿se acuerdan? Mucosografía gástrica, mucosografía colónica, mucosografía esofágica, la que ustedes quieran. Esto acá no es un doble contraste. Acá tenemos contraste varitado solamente por lo que podemos ver ahora, hasta acá. No sé si después no me aparece el otro, ya lo vamos a ver. Un nivel hidroaéreo, siempre, la cámara gástrica. Nuestro estómago siempre en su interior contiene aire, no gas. Aire porque entra por vía alta, aire que va a entrar cuando nosotros respiramos, cuando nosotros deglutimos y cuando nosotros hablamos. Y contenido o jugo gástrico en ayunas siempre. El estómago siempre está preparado, lo habíamos dicho en su momento, recuérdenlo, preparado para recibir contenido alimentario y comenzar con su procesamiento, digamos. En este caso, el contenido alimentario, el jugo gástrico, está mezclado con el medio de contraste varitado. Curvatura menor del estómago, nos cambiamos de punto de observación, curvatura mayor del estómago. Y se acuerdan que habíamos dicho que los pliegues más gruesos del estómago, siempre dentro de la normalidad, van a estar ubicados sobre la curvatura mayor. Muy bien, acá los ven, como vieron ustedes. Fíjense estos pliegues engrosados, no engrosados, gruesos, pliegues importantes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las crestas y los valles? ¿Por qué pliegues tan gruesos? Y porque tienen que estar preparados para soportar el pH tan ácido del jugo gástrico, que en su mayoría es ácido clorhídrico, uno de los ácidos más ácidos que existen. Y este medio de contraste habrá seguido su camino y me comenzó a contrastar esto que tengo acá. ¿Lo llegan a ver? Esto es intestino delgado, por supuesto. Fíjense la forma, fíjense el calibre, fíjense los pliegues, y me animaría a poder decir que inclusive puede ser yeyuno por la altura. Necesitaría otros cortes para
realmente corroborar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Fíjense este órgano que me aparece por acá. Y me aparece como dos, pero es el mismo órgano. ¿Qué es esto que estoy viendo acá? Fíjense dónde se ubica. ¿Cómo? El estómago. No, el estómago me quedó por acá. Colon. ¿Qué es esto? ¿Qué Sería es el colon esto? ascendente y después el transverso. ¿Y qué es Colon esto otro? transverso. Fíjense, esto puede ser, tendría que ver otras imágenes, la última parte del duodeno, y estamos comenzando ángulo de Treitz, estamos comenzando el yeyuno. Ahora, esto, no. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la parte más? Este es el colon, pero ¿qué colon? Descendente. Descendente. Fíjense que está bastante atrás, retroperitoneo. ¿De acuerdo? Y fíjense las austraciones. El duodeno, el intestino delgado, es redondito. Esto es más irregular. Este es el colon descendente, o a nivel del ángulo esplénico, o por debajo del ángulo esplénico, o el colon descendente directamente, como ustedes lo ven por acá. Aorta abdominal, la tienen por acá. Siempre la aorta abdominal redondita. De la línea media, ¿cómo vamos a marcar la línea media? Línea media de la vértebra. Esa es la línea media siempre. De la línea media ligeramente a la izquierda del paciente. Esta imagen que está por acá podría ser la cava inferior, que como se me superpone un poco y se me mezcla con la densidad del hígado, no estoy del todo seguro. Pero que esto es la aorta descendente, sí, por supuesto, es la aorta la aorta abdominal es la aorta abdominal. Y fíjense, yo les había dicho lo siguiente. En tomografía computada de abdomen hay 5 órganos densos, parenquimatosos, que pertenecen al aparato digestivo, pero no al tubo digestivo, que van a tener una densidad similar. El hígado, el páncreas, el vaso, y me estarían faltando los 2 riñones, que acá no los veo por la altura de corte. Más o menos una densidad similar. Fíjense cómo acá puedo estudiar muy bien el páncreas, con características normales. ¿Se acuerdan cuando vimos páncreas? Que los puntos que teníamos que tener en cuenta para hablar de un páncreas patológico, y si hablo de páncreas patológico, en gran medida hablo de un proceso inflamatorio, una pancreatitis, era aumento del tamaño del páncreas, ¿se acuerdan? Que acá no está aumentado. Indefinición o borramiento de los límites, que acá no están borrados, están perfectamente delimitados, y homogeneidad en su densidad. Acá está homogéneo, quiere decir que es normal. Si yo esta densidad la viera heterogénea, tengo que pensar en una patología. Este páncreas cumple con los requisitos de la normalidad. Tamaño normal, bordes definidos, densidad homogénea. Quiero hablar de patología pancreática, pancreatitis, altero estos 3 signos que yo les dije. Aumento del tamaño, bordes indefinidos, borrosos, densidad heterogénea. Y esa densidad heterogénea, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Solía estar dada por el aumento, el grosor del conducto pancreático, del conducto de Wilson. Muy bien, imágenes dentro de la normalidad. En este caso estamos priorizando, fíjense, la parte del cuerpo del páncreas. Miren ahora esta imagen que tengo acá. Un poquito más abajo ya. Cada corte de tomografía computada, por favor, yo quiero que eso entre en la cabeza, me va a mostrar los mismos órganos de diferente manera. Pueden aparecer nuevos órganos o pueden desaparecer otros. Eso va a depender de la altura del corte que estoy haciendo. Recién les dije,
Este es un corte un poco más bajo que el anterior. Si ustedes recuerdan el corte anterior, yo les digo, el hígado en este corte tiene el mismo tamaño que en el corte anterior. Fíjense que acá lo veo más chico. Y claro, porque en la medida que voy bajando, el hígado va disminuyendo su tamaño. Recuerden cuál es la anatomía. Este es el hígado, con su densidad característica, con su homogeneidad característica, etcétera, etcétera. Y me está apareciendo este órgano, posiblemente esta tomografía pertenezca a otro paciente, no al mismo que vimos anteriormente. Fíjense, una vesícula más grande, con un contenido hipodenso respecto al páncreas. Ya explicamos la diferencia entre la bilis y la sangre. Yo les diría una vesícula un tanto grande, una vesícula como distendida, y si agudizamos un poquito la visión, fíjense este borde, esta pared vesicular, acá algo en parte, pero acá mejor. ¿No ven ustedes una imagen más densa? Como si fuera una cascarita cálcica, digamos. Podría ser una vesícula de porcelana, ¿se acuerdan que la habíamos comentado? ¿No? Vesícula de porcelana, situación más frecuente en mujeres, indicación de colecistectomía, aunque la paciente no tenga sintomatología, aunque por ahí sea un hallazgo tomográfico o radiológico, saquemos esa vesícula. Habíamos dicho que hay una incidencia importante de cáncer de vesícula en pacientes con vesículas de porcelana. No estoy diciendo que todas las vesículas de porcelana terminen en un cáncer de vesícula, pero hay una incidencia interesante, y el cáncer de vesícula es un cáncer de mal pronóstico dentro de los cánceres abdominales. Entonces, es de buena técnica sacarla. Fíjense el estómago, un poco más grande, porque en el caso anterior estamos cortando más sobre el techo gástrico. Acá estamos cortando más sobre el cuerpo ya. Entonces, otro nivel hidroaéreo nuevamente, el gas del estómago. Nuevamente tenemos vario en su interior. Esto que estoy viendo acá ya está correspondiendo seguramente a duodeno, a primera, segunda, en parte porción del duodeno. Fíjense estas imágenes hiperdensas pero diferentes a lo que vimos acá. Fíjense esas imágenes irregulares, ¿se acuerdan que dijimos como imágenes en plumas o en hojas de helecho? Esto ya es yeyuno, es intestino delgado pero no duodeno. Esto ya es yeyuno. Recuerden que el yeyuno se va a ubicar más sobre el hemiabdomen izquierdo y más sobre la parte alta. La tercera porción, el ilion, nos va a ocupar en mayor medida el hemiabdomen derecho y más abajo. Páncreas otra vez. Fíjense el cuerpo y el cuerpo, y acá está empezando a verse ya parte de la cabeza porque es un órgano más bajo, digamos. Colon, ángulo esplénico o flexura esplénica del colon, fíjense, con esa imagen un tanto irregular, con gas en su interior, descendente por acá, con una imagen densa, claro, porque acá estamos viendo materia fecal. Fíjense, comparen con esta imagen que les muestro acá. Esto es colon ascendente. ¿Se acuerdan de esa imagen que habíamos mencionado como imagen atigrada, dijimos, o heterogénea, que es la materia fecal con gas mezclado? Bueno, acá la tienen. Fíjense las imágenes de las austras colónicas, como habíamos dicho. Vértebra ligeramente a la izquierda de la línea media, la aorta abdominal. A la derecha, la vena cava inferior. Acá estoy casi perdiéndolo de vista ya, pero lo veo al vaso, la parte más inferior del vaso. Y sí estoy viendo muy bien estas dos imágenes, ambos riñones. Ambos riñones que, fíjense, los veo muy densos. ¿Se acuerdan los 5 órganos que decíamos recién que tienen en tomografía abdominal la misma densidad o muy parecida? El hígado, el páncreas, el vaso y los 2 riñones. Ahora ustedes me dirán, sí, perfecto, pero a mí me parece que estos 2 riñones son más densos que el resto de las estructuras, que el hígado, que el páncreas y que el vaso. Sí,
Yo pienso también lo mismo, porque seguramente acá, en este estudio, además de haberle dado al paciente medio de contraste varitado para que lo tome, que lo ingiera por vía oral, seguramente se utilizó el segundo medio de contraste, no el doble contraste, no, el segundo medio de contraste, que es medio de contraste iodado, que lo administramos por vía endovenosa. Y estos riñones, acuérdense cuando veíamos hace poquito, y lo tienen para el parcial, el urograma excretor, ¿se acuerdan que el urograma excretor pasaba por distintas fases fisiológicas, renales? Primero una fase de concentración, después otra de filtración y otra de eliminación o excreción. Esto está en una fase de concentración. Fíjense cómo ambos riñones están concentrando el medio de contraste. Y ya vamos a ver enseguida qué pasa cuando vayamos a la imagen siguiente. La vértebra, como dijimos recién, las imágenes de los pedacitos de costilla, lo habíamos explicado ya ese fenómeno visual, cuando veíamos tomografía de tórax, recuerden, porque el corte tomográfico siempre es axial, siempre es horizontal. En cambio, recuerden que las costillas tienen una trayectoria oblicua. Entonces, en un mismo corte de tomografía voy a cortar varias costillas. Por eso vemos como si fueran trocitos, pedacitos de costilla. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado hasta acá? Estábamos sobre el cuerpo del páncreas. Miren esto ahora. Bajamos un poco más. Ya estamos trabajando sobre la cabeza del páncreas. Estamos localizando un poco la imagen. Sobre la cabeza del páncreas, el cuerpo, parte del cuerpo, y la cola se nos pierde un poco de vista porque no es la altura del corte. Fíjense esto que aparece por acá, con su colateral correspondiente acá. Los riñones. Y fíjense, observen tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo. Yo les pregunto, ¿la densidad que me muestran es homogénea? ¿Es una densidad parejita en todo su recorrido? ¿Acá o acá? Yo les diría que no. No. Fíjense que toda la zona cortical Es más densa. tiene que ver, claro, lo que tiene que ver con la corteza renal está más densa. Y lo que tiene que ver con la región más media, la región medular, está más hipodensa. ¿Cuál es la zona funcional renal? La corteza. Ahí está todo el conglomerado glomerular. La zona media o central o medular es la zona que tiene que ver más con la excreción, con la eliminación. Ahí se van a ubicar todos los sistemas pielocaliciales. Cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal, etc. Entonces, si yo tengo más reforzada la zona cortical, esta tomografía está con contraste endovenoso, iodado, pero en una fase más inicial, porque todavía los riñones están en fase de concentración y quizás de filtración, sí, pero no están en una fase de eliminación. ¿Recuerdan? Fíjense la aorta, muy bien visualizable, porque estamos trabajando con contraste iodado endovenoso, la vena cava inferior, que nos da la sensación de que es más grande, pero en volumen es igual, esa forma así más oblonga, más alargada que tiene, nos da la sensación de que es un poco más grande. Y estamos viendo un poco mejor, como nos muestra esta flecha, la cabeza del páncreas. Ahora, fíjense que nosotros hasta acá estuvimos manejándonos con tomografía computada. ¿De acuerdo? Nosotros habíamos dicho que para estudiar el páncreas habían dos corrientes o dos escuelas que por ahí no se terminaban de poner de acuerdo, donde una priorizaba hacerlo con tomografía computada y la otra se inclinaba más al estudio por ecografía, por ultrasonidos. Habíamos dicho que el tema de la ecografía
Si nosotros estamos con un paciente que está con una pancreatitis aguda, lo más probable es que esté con un abdomen agudo, porque es un proceso inflamatorio agudo fuerte, importante, esté muy distendido, tenga muchos gases. Eso me molesta muchísimo para la ecografía. Recuerden que el aire es un pésimo conductor del ultrasonido. ¿Y qué pasa? Otra cuestión, si nuestro paciente es muy gordo o es un obeso, el panículo adiposo, muy importante, interfiere un poco, impide el pasaje de los ultrasonidos. La tomografía computada, fíjense que el paciente tenga una cantidad normal de gas o esté hiperinflado de gas, lo mismo nos va a mostrar. Lo mismo con la parte de los panículos adiposos, siempre y cuando el paciente no sea un obeso mórbido, donde no se lo pueda someter por el peso a hacerse la tomografía por el tema de la mesa tomográfica. Pero en definitiva, decíamos, la tomografía es como que me muestra más información. ¿Y cuál es el tema? La pancreatitis aguda, recuerden, habíamos dicho también, es un proceso que en algunos pacientes no es agudo, es hiperagudo y se puede desarrollar en horas y se puede morir el paciente. Entonces, ese tiempo en que le hice la ecografía, que intenté rescatar lo que pude de la ecografía y al final decidí que no me resulta satisfactorio, entonces le voy a hacer nomás la tomografía computada, puede estar en juego la vida del paciente. Entonces, la postura de esa escuela, yo comparto. ¿Por qué ya no hacemos de entrada una tomografía computada? Si tenemos el riesgo igual de tener que hacer una tomografía computada. Ustedes vieron las imágenes del páncreas en tomografía computada. Yo les muestro ahora una ecografía y quiero que comparen. Miren cómo vemos el páncreas en una ecografía. Esto es el páncreas. En un corte transversal, por supuesto. Como si fuera el otro estudio, la tomografía. Fíjense que acá me dice cabeza del páncreas. Acá me dice cuerpo. Y acá me dice cola, como que se va perdiendo. Ahora, si yo acá no les pusiera cabeza, cuerpo, cola, ¿ustedes se darían cuenta de que eso es el páncreas? Fíjense que la respuesta yo no sé si es tan contundente o tan afirmativa. Con lo que hoy les decía, fíjense imágenes aéreas, estas imágenes aéreas que es como que me vuelven la imagen muda. Yo no veo otra cosa que no sea aire. Pero esto es lo que a mí me aporta la ecografía. Lógicamente, si no tengo tomografía, tengo un ecógrafo y un buen ecografista y un buen laboratorio que a mí me dose enzimas pancreáticas, puedo hacer un diagnóstico de una pancreatitis aguda, por supuesto. O llegado el caso, si fuera crónica y el paciente tuviera calcificaciones, también las voy a poder ver con ecografía. Pero ubiquémonos en el punto exacto. ¿Qué me aporta la ecografía? ¿Qué me aporta la tomografía? ¿Qué contras tiene la ecografía y eventualmente qué contras puede tener la tomografía? ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerme hasta acá? Avanzamos un poquito antes de nuestro intervalo y vamos a ver un poco la patología inflamatoria del páncreas. Es decir, vamos a ver la pancreatitis aguda. Si bien esto ya lo vimos cuando estudiamos páncreas, pero ahora lo vemos dentro de lo que es el retroperitoneo, no lo perdamos de vista. Me dice, 2 imágenes de tomografía computada, por supuesto, 2 pacientes diferentes, una imagen de una pancreatitis aguda moderada, hablo en la gravedad del cuadro, en la evolución, y la imagen de una pancreatitis aguda grave, importante, significativa. Fíjense, podemos comparar inclusive. Vamos a la moderada. Hígado,
riñón derecho, riñón izquierdo, colon ascendente, colon descendente. Esto puede ser el transverso. Recuerden que el transverso es un órgano intraperitoneal. No me animo a decir que sea estómago, porque el estómago seguramente me quedó un poco más arriba. Aorta abdominal, vena cava inferior, y fijemos nuestra atención, por favor, en la región del páncreas. Hace un momento me adelanté y les comenté los signos. Bueno, los recordamos. Evaluemos. Primero, tamaño del páncreas. Este páncreas, este área pancreática, ¿tiene un tamaño normal? Yo les diría que está agrandado. ¿Puedo delimitar, puedo delinear los contornos? ¿Están definidos? Fíjense, nos muestran estas flechitas, contornos indefinidos. Tercera cuestión, ¿la densidad pancreática es homogénea o es heterogénea? ¿Es parejita o es despareja? Fíjense que la densidad es heterogénea. Claro, las tres cuestiones que a mí me están diciendo, este paciente tiene una pancreatitis aguda. Ojo, desde la imagen, porque yo no estoy viendo al paciente. Yo no veo, no sé cuál es la clínica, no sé cuál es la semiología, no sé cuáles son los antecedentes del paciente, no sé cuál es el laboratorio del paciente. Pero todos esos criterios los ensamblamos para hacer el diagnóstico. Pero yo quiero que ustedes vean que la tomografía computada en este caso es definitoria. Por supuesto, sumado al dosaje de enzimas pancreáticas, cómo está el paciente, ese dolor, ¿se acuerdan que decíamos en cinturón? Por ahí está el antecedente de una ingesta muy copiosa en cantidad, en grasa, en alcohol, etcétera, que son todos disparadores de la pancreatitis aguda. Y fíjense este otro caso, una pancreatitis aguda grave, es decir, mucho más de riesgo, de mayor riesgo para el paciente. Vamos, ¿identificaron los otros elementos? Vamos al área pancreática, por favor. Fíjense el área pancreática. Absolutamente aumentado de tamaño, mucho más que acá. Bordes indefinidos. Recuerden que hay todo un líquido exudativo peripancreático. Fíjense la heterogeneidad de la densidad. Absolutamente heterogénea. Hay como lagunas de exudado inflamatorio. Y hay una imagen que seguramente les habrá llamado la atención si ustedes observan. ¿Qué imagen? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué les parece? Vimos los riñones, vimos el páncreas, vimos una el... vesícula biliar aumentada. Exactamente. Miren esta vesícula biliar. Miren el tamaño que tiene. Una vesícula perezosa, una vesícula que no está funcionando, no puede expulsar su contenido biliar. En parte quizás porque hay una imagen densa a su alrededor, como si fueran calcificaciones. Pero yo les pido que agudicen un poco más su vista y fíjense sobre todo en esta porción, cómo hay una imagen hipodensa respecto al hígado y respecto a esta cascarita de calcio que tiene. Eso es exudado inflamatorio perivesicular. Ahora, no puedo dejar de relacionar, me parece a mí, la patología de este páncreas con la patología de esta vesícula. Fíjense que esto podemos hablar, nos puede hacer pensar en un síndrome bilio-pancreático, porque tengo enormemente dilatada la vesícula biliar y agrandado el páncreas. Causa más frecuente, acá no la vemos, en este corte por lo menos, puede ser un proceso obstructivo a nivel de la desembocadura de la vía hepato, de la vía bilio-pancreática. Un cálculo, una litiasis, que por ahí se escapó de la vesícula, se metió, ¿en qué conducto se tendría que meter si sale de la vesícula? ¿Cuál es el conducto que sale de la vesícula? Colédoco. ¿Cuál es el conducto? Cístico. Cístico, exactamente. Y después vamos a tener el colédoco. Bueno, una piedrita, una litiasis,
que no pudo meterse, no pudo atravesar la ampolla de váter y quedó ahí enclavada. Si se enclava en ese punto, genera toda una situación inflamatoria que me va a obstruir en forma secundaria la desembocadura, lógicamente, de la secreción pancreática. Y este es un cuadro muy significativo, de mucho riesgo para el paciente. Fíjense que el páncreas va a llegar un momento en que si no puede eliminar su secreción exógena, ¿cuál es la secreción exógena? Sus enzimas. ¿Por qué exógena? Porque va a la vía digestiva y de alguna manera se elimina después al exterior. La lipasa pancreática, la amilasa pancreática, la proteasa pancreática, porque la otra secreción pancreática es endógena o endocrina. Insulina, glucagón van al torrente sanguíneo, regulan la glucosa en sangre, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo este páncreas, volviendo a lo que estamos hablando acá, fíjense cómo tiene todo para pensar en una pancreatitis aguda, pero aguda grave, ojo, aguda grave, que inclusive ya estas enormes áreas hipodensas bien nos tiene que hablar de procesos o áreas de necrosis. Fíjense que es como que el páncreas se autolizara, es decir, se destruyera a sí mismo. Las enzimas pancreáticas son enzimas muy poderosas en su función. Bueno, ese mismo estar acumuladas esas enzimas dentro del páncreas lo van necrosando. Ojo, esto puede terminar con la vida del paciente. Me puede hacer una peritonitis séptica gravísima. Me puede hacer un cuadro abdominal agudo de resolución que a mí me pueda responder a ese acto quirúrgico. Entonces la cosa realmente se va a complicar. Fíjense en este otro caso que les muestro, una pancreatitis aguda bastante grave. Observen el tamaño del páncreas, la indefinición de sus contornos, la heterogeneidad de su densidad, nos habla de un cuadro bastante grave que puede llegar a complicarse, a infectarse y vamos a tener esto que está acá, un absceso pancreático. ¿Por qué? Porque van a llegar gérmenes aerobios que van a empezar a proliferar en ese caldo de cultivo que es el páncreas. Y me van a dar todas estas imágenes de densidad aire, fíjense como si fueran burbujitas que corresponden al resultado de la acción de los aerobios. Vamos agravando más la pancreatitis aguda. Situación, como les digo, que en algunas situaciones puede llegar a costarle la vida al paciente. Pasamos a esto otro. Y acá tenemos una pancreatitis crónica. ¿Cuáles son los signos que a nosotros en esta imagen, nos hacen pensar en una pancreatitis crónica? ¿Qué encuentran que no había en los casos anteriores? Fíjense, esto. Las calcificaciones pancreáticas. Si yo en un páncreas encuentro calcificaciones, eso es una pancreatitis crónica. Que las puedo ver, ojo, habíamos dicho también, en un paciente que haya tenido una pancreatitis o que tenga una pancreatitis crónica, pero que hace un pico agudo de su infección pancreática o de su inflamación pancreática. Entonces voy a tener una pancreatitis aguda que se instala sobre una pancreatitis crónica. El paciente puede estar con toda la sintomatología florida, evidente de una pancreatitis aguda, le hago el estudio y me encuentro con calcificaciones. Pero eso es crónico, sí, por supuesto, pero tu paciente está agudizando. Y si agudiza, no van a desaparecer las calcificaciones lógicamente van a permanecer en ese paciente. Y les quiero mostrar una imagen más y después ya vamos a nuestro intervalo, que es una de las complicaciones que solemos encontrar en las pancreatitis. Fíjense lo que es el páncreas de este paciente. Fíjense lo que es este páncreas. Riñones, aorta, etc. Fíjense el páncreas, con una
hipodensidad, yo les diría que me está abarcando casi la totalidad del páncreas. Esto me tiene que hacer pensar en un pseudoquiste pancreático, porque todo esto es contenido inflamatorio que me está ocupando todo el páncreas. ¿Y por qué hablamos de pseudoquiste pancreático acá y no hablamos de un quiste pancreático? ¿Se acuerdan? Creo que alguna vez habíamos comentado la diferencia. Un quiste es una formación que tiene contenido líquido, por supuesto, pero que tiene paredes propias, tiene cápsula. Les doy como ejemplo el quiste hidatídico, el quiste renal, simple, el quiste hepático, simple, tiene una cáscara, una cubierta. Cuando hablamos de un pseudoquiste, fíjense que la palabra pseudoquiste a mí me está diciendo que parece un quiste, pero no es. ¿Tiene contenido líquido? Sí tiene contenido líquido. ¿Cuál es la diferencia con un quiste? No tiene paredes propias. Las paredes o la contención, digamos, se la da el órgano donde se está desarrollando el pseudoquiste. En este caso, el mismo páncreas es como que trata de contenerlo, de delimitarlo, pero no tiene una pared, no una cápsula, una cubierta que lo identifique. Fíjense que me va a llevar, por ejemplo, a un cuadro de abdomen agudo. ¿Qué signos tengo yo acá de un abdomen agudo? Y acá hay una detención del peristaltismo. ¿Y cómo sé yo que hay una detención del peristaltismo si eso es una cuestión fisiológica y la tomografía me da una imagen anatómica? Miren el colon, por favor. Fíjense, parte del colon ascendente, ángulo hepático por acá. Fíjense el colon transverso. Acá estamos viendo ya parte del colon descendente. Es colon, no hay duda. Fíjense las austraciones. Miren el contenido. Un órgano que está, un colon que está bastante dilatado y está totalmente ocupado por materia fecal. Porque el peristaltismo de este paciente que me debe estar haciendo un abdomen agudo está detenido. ¿Qué hace un paciente con un abdomen agudo? ¿Qué hace su peristaltismo abdominal? Se frena. Primero intenta vencer esa situación hasta que se frena. Cualquier agresión que reciba nuestro abdomen es como que hacen un status quo. Quedémonos quietos, vamos a ver qué pasa. Hasta que, si se soluciona el cuadro, vuelve a reiniciarse. ¿Cuál es el parámetro para un paciente que fue operado, intervenido quirúrgicamente a nivel abdominal, ya sea a cielo abierto, ya sea por vía laparoscópica? ¿Cuándo se le da al paciente de alta, por así decir? ¿Cuándo se restablece el tránsito? El peristaltismo. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo sucede? Cuando el paciente comienza a eliminar gases y materia fecal. Ese es el signo característico de que nuestro tubo digestivo funciona, eliminar gases y materia fecal. Recuerden, lo habíamos hablado en colon, nosotros evacuamos el intestino, para hablar de un hábito evacuatorio normal, una vez por día, o una vez cada 2 días, o 2 veces por día, para evacuar materia fecal. Y normalmente por día el ser humano elimina entre 6 y 8 gases como funcionamiento normal del colon. No hablemos de un paciente que esté distendido, que esté dispéptico, que esté... Eso es otra situación. Hablamos dentro de la normalidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta este punto que estuvimos viendo? Bueno, si no hay preguntas, hacemos unos minutos de intervalo, retomamos y vamos a ver la parte de tumores retroperitoneales, que hay algunas cosas interesantes e importantes que tenemos que llegar a presentar en esta parte, digamos. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna otra pregunta que quieran hacer por ahora, antes del recreo? Si no, lo mismo, obviamente, ustedes saben, lo pueden hacer después, por supuesto.
Profe, ¿podría ¿Sí? volver a mostrar en esa tomografía, en ese corte, cuál sería bien la parte del pseudoquiste? Acá, en esta, Sí, 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 en esa. todo esto que está acá, todo esto que vos tenés acá, todo esto pertenece a ese enorme pseudoquiste pancreático, con un componente también, fíjense, reaccional a nivel del hígado, como ustedes están viendo acá, por el mismo proceso inflamatorio tan apabullante, digamos, que está teniendo el paciente. Pero fíjense que la densidad es bastante homogénea, porque es líquido, líquido inflamatorio, inflamatorio cuando no se llega a complicar y se vuelve purulento, cuando el proceso se sobreinfecta, por supuesto. Pero esta es la imagen del pseudoquiste. Esa formación líquida, independientemente de qué líquido sea, que decíamos no tiene paredes, no tiene contornos, no tiene cápsula, los límites se los da el propio órgano. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien. Nos Profesor, vemos en unos minutos. ¿O hay alguna otra pregunta? yo le quiero consultar, creo que Sí. sería en la parte de la cabeza del páncreas una pequeña imagen hiperdensa. ¿Eso sería todavía la parte que no toma el quiste? ¿Esto que está por acá? Así es, eso. Sí, porque no necesariamente todo el páncreas se va a ocupar. Fíjate que por acá también tenés una imagen similar, digamos. Áreas que están quedando, digamos, liberadas de esa patología. Sí, yo para Lo que poder comparar el puede la tema. avanzar porque no tiene paredes que lo contenga. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Muy bien. Nos vemos en un ratito entonces.
Muy bien. Vamos a retomar entonces nuestra clase. Vamos a ver un último tema, una última cuestión que tiene que ver dentro del retroperitoneo que estamos hablando de los tumores pancreáticos. Fíjense, nada más que para tener una idea de una estadística, el 75% adenocarcinoma. Mucho menor porcentaje los demás. Cistoadenoma, etcétera, etcétera, los tumores funcionantes, los insulinomas y demás. Pero focalizamos nuestra atención sobre el adenocarcinoma, digamos. Fíjense que signos que nos van a hacer pensar en tumores pancreáticos va a ser una dilatación de las vías biliares. Fíjense las vías biliares de este hígado, cómo aparecen muy dilatadas. Algunos hablan como la imagen en el queso gruyère, el que tiene los agujeros. ¿Por qué? Y porque vamos a tener un agrandamiento muy marcado de la cabeza del páncreas, cuando el adenocarcinoma se ubica en la cabeza, que es el sitio más frecuente, me va a ocluir la vía biliar y todo este contenido, esta secreción biliar, va a quedar dentro de los conductos biliares intrahepáticos y lógicamente alteración de los contornos. Yo les pregunto, si tenemos una dilatación tan marcada de los conductos pancreáticos, ¿cómo me va a llegar el paciente? ¿Cuál va a ser la característica clínica? ¿Cómo me llega el paciente con toda esa cantidad de bilis retenida dentro de sus conductos? Me va a llegar ictérico. Eso es característico, esa ictericia marcada que vamos a tener a raíz de ese tumor que hablábamos. Ahora, cuando hablamos en general de los tumores retroperitoneales, recuerden, habíamos dicho ya cuáles eran los órganos que se ubicaban dentro de ese espacio retroperitoneal. Tengo que tener en cuenta esta cuestión que yo les remarqué acá. La mayoría se van a presentar como grandes masas abdominales. Un crecimiento expansivo, desde atrás hacia adelante, van a desplazar los órganos. En los niños, los más frecuentes, el tumor de Wilms, que es el tumor maligno renal propio del niño. El riñón tiene un tumor maligno, un cáncer propio del niño, que es el tumor de Wilms, y en el adulto el hipernefroma o el tumor de Grawitz. Vamos a tener también en el niño los neuroblastomas, teratomas, tumores congénitos, digamos, los linfomas. En los adultos, linfomas, recuerden todas las cadenas ganglionares que están transcurriendo por ahí, otros sarcomas, como nos dicen, y metástasis que pueden ir al retroperitoneo. En esas, como se suelen denominar, esas siembras peritoneales, intra o retroperitoneales que solemos encontrar. Fíjense en estas imágenes, por ejemplo, todas cortes de tomografía computada, sí, por supuesto. Miren el colon, qué bien lo vemos acá, el estómago, el colon descendente, parte del marco duodenal, y acá vemos el descendente, por supuesto. Los riñones, contraste en el intestino delgado. Fíjense todas estas puntitas de flecha, estas múltiples imágenes redondeadas, nos hablan de importantes adenomegalias. Es lo más frecuente de encontrar. Generalmente esas imágenes corresponden a linfomas o a imágenes metastásicas. Fíjense todas estas que aparecen acá. Eso es, como les decía recién, lo que vamos a llamar siembras peritoneales o retroperitoneales. Fíjense, dos cortes de tomografía computada, dos pacientes diferentes, cuando hablábamos de tumores del retroperitoneo. Un sarcoma, fíjense hasta dónde llega. Vértebra, para que nos ubiquemos, psoas ilíaco del lado izquierdo, el psoas del lado derecho, la aorta abdominal como está un tanto desplazada, y miren esta masa de este sarcoma. Ojo, está en el retroperitoneo, pero fíjense que está llegando prácticamente a contactar con la pared anterior. Miren este otro, un tumor, un neuroblastoma, un tumor que viene de toda la parte neurológica, digamos, suele ser frecuente también en niños. Miren cómo se ha
avanzado, ha ocupado prácticamente todo el territorio abdominal. Ya no les hablo de retroperitoneo o de la parte peritoneal. Yo les diría todo el área abdominal. Fíjense, grandes masas, ¿se acuerdan que les dije? Abdominales. Muchas veces palpables, porque yo si tengo esta tumoración no puedo no palparla. Bueno, fíjense el tamaño, que después se le hará tomografía o ecografía si ustedes quieren, o las técnicas que correspondan para corroborar la sospecha diagnóstica, pero tengo que tener en cuenta esa cuestión. ¿Qué otra situación vamos a ver en el retroperitoneo? Lesiones vasculares. La presencia de un aneurisma de aorta abdominal. Fíjense estos dos cortes que pueden pertenecer al mismo paciente a distintas alturas. Fíjense, de esta aorta cambiamos un poquito el plano de corte, la altura de corte, y miren con la aorta que me encuentro acá, porque esta es la cava inferior, esta es la aorta. Fíjense el tamaño que tiene esta aorta. Una dilatación aneurismática, obviamente, con esta otra situación que es a la que tenemos que tratar de evitar o de no llegar, que es el accidente aneurismático. ¿Qué quiere decir el accidente aneurismático? Es la ruptura del aneurisma. Fíjense el tamaño y la invasión de sangre, fíjense acá más severo todavía, a toda la cavidad abdominal. Un paciente que sufre un accidente aneurismático, así, súbito, se puede morir en 2 o 3 minutos. ¿Por qué? Porque el paciente nos va a hacer un shock hipovolémico agudo. Recuerden que el shock en general es una alteración de los líquidos circulantes. En este caso, ¿por qué? Porque en un momento determinado, prácticamente la totalidad del contenido sanguíneo, que debe ser en un paciente normal intravascular, ese vaso se rompe, es como si explotara y se produce una salida de toda la sangre, una enorme hemorragia interna. No tiene una boca de salida al exterior, pero hay una hemorragia importantísima que va a producir una hipovolemia muy marcada. ¿Qué es la volemia? El volumen de sangre circulante. ¿Circulante a dónde? Adentro de los vasos. Bueno, este paciente sufre un shock, esa emergencia hipovolémico agudo. Hay una brusca, muy brusca disminución del volumen de sangre circulante. Y les quiero mostrar esto que está acá, fíjense, para volver a reiterar o a refrescar ese conocimiento. Ustedes se habrán dado cuenta del error que tiene esto que está acá. ¿Cuál es el error? Cuando se armó el Power, la persona que fue montando las imágenes no tiene por qué tener del todo conocimientos de anatomía. Fíjense que puso la imagen al revés, ¿de acuerdo? Fíjense que la cabeza del páncreas está hacia la izquierda del paciente y tiene que estar hacia la derecha. Fíjense, el colon descendente tendría que estar acá, el ascendente del otro lado. Pero un poco nada más que para recordar la magnitud de ese retroperitoneo. Y fíjense lo siguiente, vamos a tener dentro del retroperitoneo los llamados espacios. Algunos los llaman subespacios retroperitoneales. Por ejemplo, toda esta zona que aparece en rayado, esta zona que está por acá, va a corresponder al espacio pararrenal anterior. ¿Qué quiere decir pararrenal anterior? Cerca de los riñones, pero por delante, obviamente. Segundo espacio, este que aparece punteado, todo con esta profusión de puntitos. Espacio perirrenal, es decir, el espacio que está rodeando a los riñones. ¿Dónde están ubicados los riñones? Obviamente ustedes se darán cuenta, en el espacio perirrenal. El espacio perirrenal alberga a los riñones. Tercer espacio, este espacio finito que es como una media luna por acá, y tiene lo mismo por el otro lado, como una imagen de una semiluna finita. Acá aparece como con un cuadriculado.
ese es el espacio pararrenal posterior, cerca de los riñones, por detrás. Algunos lo llaman también la corredera pararrenal posterior, porque más que espacio, fíjense que es un espacio pero muy finito, pero que va a lo largo de todo el retroperitoneo, como si fuera una corredera. Y finalmente, con el número 4, que acá no aparecen los números, esto que está por acá y esto que está por acá en blanco, que son los espacios del psoas, donde lógicamente se va a ubicar el músculo psoas. Esta es la subdivisión de ese retroperitoneo en 4 espacios. Y para terminar, porque ya estamos casi en nuestro tiempo, ¿cuáles son los elementos o las colecciones o las presencias que vamos a tener en cada uno de estos espacios? Bueno, en el pararrenal anterior, las pancreatitis, lógicamente. Las alteraciones duodenales, las perforaciones extraperitoneales, los hematomas retroperitoneales. En general, hemorragias de las arterias de las vísceras. Todas esas situaciones en el espacio pararrenal anterior. Profesor. ¿Sí? ¿Puede ser que el signo de Cullen sea la manifestación de la pancreatitis en el espacio ese o no? ¿El signo de? Cullen. No lo conozco como signo de Cullen. Lo voy a buscar, lo voy a investigar, pero no lo conozco con ese término. Pero las pancreatitis sí están en el espacio pararrenal anterior. Lo veo y te lo contesto. En el espacio perirrenal, como su nombre lo indica, pensemos en patologías renales, abscesos renales, urinomas. Urinomas son, fíjense que si yo desarmo esa palabra sería un tumor de orina, lo cual no existe. Son dilataciones, las uronefrosis o hidronefrosis de riñones ya prácticamente insuficientes, donde todavía la filtración está relativamente conservada, pero no hay eliminación. Entonces va quedando retenida la orina dentro del riñón y se va a infectar. Orina retenida es un caldo de cultivo potencial. Los hematomas en el espacio perirrenal, seguramente secundarios a alteraciones traumáticas de este espacio, invasiones neoplásicas, y recuerden que arriba de los riñones tenemos las glándulas suprarrenales, alteraciones de las suprarrenales. ¿Qué vamos a encontrar en el pararrenal posterior? La corredera, hemorragias que pueden ser espontáneas o traumáticas. Mejor que espontáneas, llamémoslas no traumáticas o traumáticas. ¿Cuál sería una hemorragia no traumática? La ruptura de un aneurisma. Una úlcera gástrica sangrante perforada, por ejemplo. La ruptura de un divertículo. Procesos infecciosos que tenga que ver con situaciones posquirúrgicas. Podemos encontrar perforaciones rectosigmoideas, muchas veces como resultado de determinadas prácticas sexuales, muchas veces como resultados de violaciones, sobre todo hablamos por vía rectal o por vía anal, pueden localizarse en este espacio pararrenal posterior. Y como les dije, en el espacio del músculo psoas, lesiones inflamatorias o infecciosas, ya las vamos a ver con columna, los llamados abscesos del psoas o las hemorragias o los hematomas del psoas como resultado de traumatismos lumbares bajos a nivel de esa región anatómica. Esto es un poquito entonces lo que me quedaba por completar con todo lo que es la parte de retroperitoneo. Cuando yo les suba también este Power, van a ver otras imágenes que ya las pueden ir utilizando para la próxima era. No la muestro ahora porque todavía no es el momento. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos quedaría lo siguiente. Definir bien el tema del horario de la segunda era del jueves. En el intervalo intenté comunicarme con Santo Tomé, con la doctora Galarza, pero me pasaba al contestador, así que no pude hablar.
pero de igual manera voy a seguir insistiendo. Mañana, miércoles, en algún momento del día, entren a la plataforma, que ahí va a estar confirmado exactamente si es a las 17 o a las 18. Nosotros lo habíamos puesto a las 18 porque fue el horario que a nosotros la secretaria académica nos adjudicó. Pero por ahí pudo haber algún cambio que todavía no lo sepan, no me hayan comunicado. En el correo no tengo nada, no me mandaron nada porque antes de comenzar la clase entré a mi correo, no tenía nada. Pero mañana lo terminamos de definir. Así que el jueves, ya sea a las 17 o a las 18, vamos a tener la ERA, y nuestros teóricos continúan normalmente entonces el lunes próximo, que sería lunes 13, creo. Vamos a continuar, vamos a comenzar con la parte osteoarticular, vamos a comenzar a ver columna vertebral. Va a ser nuestro primer tema de la parte osteoarticular, que es bastante amplia. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, quedamos así entonces. Nos vemos el jueves en la ERA. Nosotros vamos a estar igual en el Zoom, aunque va a ser por plataforma, por supuesto, como muy similar a lo que hicimos en la ERA anterior. Nos vemos, a ver si tengo algo en el chat. Bueno, perfecto, gracias a ustedes por estar. Disculpen lo del jueves, pero como les digo, no fue decisión nuestra, sino fue lo que la facultad nos pudo ofrecer para subsanar el inconveniente de ayer de la conectividad. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profe.